Nico, Hola, Freddy. Hola Max, Hola, ¿qué tal? hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola Max, ¿qué tal? Hola, Francisco, Alfredo. yo creo que podemos Pues, partir, Max. Los demás se van a sumar de poquito, pero estamos casi listos con súper, la asistencia. Así que dale nomás. Nico. Ya, súper. Oye, mira, hoy no veo nada. Ya, lo voy a minimizar un poquito. Ahí. Súper, bueno, la idea de esta sesión, yo sé que ya vienen de otra sesión anterior, así que la idea yo creo es hacerla un poquito más corta y también porque esto más que un taller, un workshop, es más que nada decirles lo que vamos a hacer en temas de valorización con ustedes. eh, Van a quedar con una tarea muy chiquitita, pero crucial para sus negocios, que tiene relación con los flujos y una pequeña encuesta con la que podemos nosotros construir valorizaciones. Bueno, ya me conocen, Max, aquí director de portafolio de Imagine. Y bueno, primero recapitulando, creo que esto es importante verlo como estas tres conceptos detrás de qué es una startup. Hay tres autores o tres exponentes cruciales también ahí del emprendimiento y de la innovación en startups. Eric Rice primero, que es una organización diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de extrema incertidumbre. Esto me parece súper interesante destacarlo, estas tres frases, porque acá el concepto de startup, que es algo que crea producto y servicio en extrema incertidumbre, es lo que hace que acá haya mucho por apostar y mucho que descubrir, poca certeza de lo que uno tiene, pero mucha convicción, muy fuerte en el equipo, muy potente como en los activos intangibles, hasta que van creciendo, se van transformando en una empresa. Disculpa, alguien habló algo, creo. Allá. Y a medida que van creciendo, con más certidumbre, más certeza, van modificando su forma y dejan un poquitito de ser startup y se van transformando más en una compañía, en una empresa más estable, porque ya no hay tanta incertidumbre de si puedo hacer el producto, si a alguien le interesa lo que estoy construyendo, y empiezo a tener clientes y empieza ya estas a veces nuevas categorías de producto empiezan a ser ya una categoría en la industria y así. Entonces, eso me parece interesante porque tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Steve Blank nos habla que es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Lo mismo habla que es un tiempo, un periodo de tiempo en el que yo soy una startup, con miras a encontrar eso, esa estabilidad, eso que nos hace entender de que esto ya le encontré esa forma de hacer crecer el negocio y ahora le tengo que inyectar capital para aprovechar ese espacio de oportunidad que tengo. Entonces, esto de startup suena súper cool ser startup porque es como un nuevo concepto, viene siendo un emprendimiento, solo que al ser startups son emprendimientos, claro, con gran incertidumbre y que se espera que escalen rápidamente. Y bueno, Paul Graham de Y Combinator habla que es una empresa diseñada para crecer rápido. O sea, como estamos aprovechando la novedad, algo innovador, un espacio de mercado nuevo, o tropicalizando algo que quizás ocurre en Europa o en Estados Unidos y lo estoy trayendo a Latinoamérica para que crezca, eh, y con toda la incertidumbre que eso trae, se busca que crezca rápido. Entonces, es una empresa diseñada para crecer rápido. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Es que también este tipo de empresas, por lo general, en sus inicios carecen de historial financiero sólido, tienen activos tangibles, eh, tienen activos intangibles significativos, flujos de caja positivos, no tienen, no cuentan perdón, está mal escrito esto, no cuentan con flujos de caja positivos sostenidos. Perdón, voy a corregir esto, está mal puesto acá. Entonces, por eso las valorizaciones se basan principalmente en proyecciones de crecimiento, en potencial de mercado, en escalabilidad del modelo de negocio, mucho de percepción de cómo va a ser esto, mucho de futurología.
las capacidades o experiencias previas de los equipos fundadores, si es que han tenido experiencias previas o conocen muy bien el mercado donde están, o si tienen experiencias previas liderando otros proyectos o han hecho venta de otras compañías en estas estructuras de alta incertidumbre. Mm, el grado de innovación también de la solución. Y también aquí ocurre que para entender eso, se hacen comparaciones con empresas similares. ¿Ya? Esto les quería mostrar, por ejemplo, el caso de Notco, como en un comienzo, el 2017, esta es como la performance de levantamiento de capital que han tenido ellos, como en 2017-2018 sus primeras rondas fueron $250.000, $3 millones, cómo van avanzando después luego $30 millones, la serie C fue una serie más larga de ciento y tantos millones de dólares, y luego la serie D de unos 300 millones de dólares. Y aquí podemos ver algunas, no aparecen todo porque esta es la información que se tiene pública, está el pre-money valuation de 1,3 billones en esta ronda de la serie D. Entonces, estas son características que tienen algunas de las empresas. Acá estamos mostrando una empresa muy exitosa en el levantamiento de capital, y cómo ha sido su performance. Y bueno, la gracia aquí, cómo se ven algunas personas. Bezos Expedition, que es uno de los fondos de Jeff Bezos, de Amazon, Roger Federer, Lewis Hamilton. En otra hemos visto a DiCaprio en unas cosas bien buscando comparativas en otras industrias, cómo empiezan a aparecer gallos que uno dice, oye, mira, este gallo tiene un socio, un famosillo por ahí. Entonces, bueno, esto lo han visto mil veces, como el Valle de la Muerte, como está el Valle de la Muerte, el flujo o como el viaje de una startup, mucha inversión. Imagínense todos los proyectos que son más, incluso más biotech, cuánta inversión hay en eso antes de salir al mercado, antes de generar ingresos, cómo haciendo un zoom a esa etapa hay mucho de investigación, desarrollo, prueba. Entonces estamos muy abajo antes de salir y todo esto, cómo después se tiene que capitalizar de alguna forma. Entonces esto es, sobre todo en etapas muy tempranas, es mucha promesa, incluso cuando empiezan a tener ventas, empieza, por ejemplo, aquí la comercialización, todavía están en rojo porque hay toda una inversión que se hizo anteriormente, y que a veces parten siendo pequeñas las ventas, grandes esfuerzos comerciales, hasta recién ya lograr al menos no estar en rojo y empezar a subir. ¿Ya? Y este acá se ve como una sola guata, pero esta guata para abajo, este valle de la muerte, puede ocurrir otros guatazos porque también una cosa es el comienzo, empiezo a vender, ya salgo de esa realidad, pero para aprovechar el espacio de oportunidad probablemente vamos a invertir mucho más y por eso en estas curvas, en estas bajadas hay que invertir mucho para aprovechar esos espacios de oportunidad. Entonces, esa es la razón que cuando ya se encuentran estos mecanismos es que levantar capital sucesivamente empiezan a ser las vías para lograr este dinamismo y alcanzar esas posiciones en el mercado, dado la oportunidad, la nueva oportunidad, el nuevo nicho donde se están metiendo y cómo aprovechamos esta ventaja significativa que ha sido lo que han construido. Eh, entonces, cuando nosotros les pedimos hacer el roadmap, está alineado también un poquitito con esta futurología que al final nos permite construir tanto la parte de ventas como también los recursos necesarios para construir ese futuro que queremos lograr. Entonces, aquí es donde para la valorización nos sirve mucho que ustedes hayan modelado estos escenarios y lo hayan conversado mucho con sus equipos, lo hayan discutido para entender a dónde quieren llegar, qué capacidades ven o cómo se estructurarían para lograr esos objetivos comerciales y qué recursos necesitarían para cumplir esos objetivos. Y eso después se vuelca en los flujos que vamos a ocupar para hacer valorizaciones. Nosotros ocupamos una herramienta que hoy día la tenemos disponible para construirles sus valorizaciones. Eh, Se llama Equidam. Esta la ocupan algunos fondos también de Venture Capital lo hemos visto porque nos han llegado valorizaciones de
de algunos fondos que también han ocupado esta herramienta, fondos nacionales, y ocupa 5 métodos para hacer valorizaciones. Es algo bien amigable porque solamente hay que completar unos flujos más 36 preguntas y con eso va construyendo toda la información. Eh, Ocupa dos modelos de flujos de caja futuro, un modelo que es el de Venture Capital, de múltiplo, y otro que son de aspectos cualitativos, de scorecard y checklist, que son de comparables en la industria. Algo muy importante, porque nosotros les vamos a compartir un archivo Excel donde tienen que ir respondiendo preguntas y también incluir los flujos. Entonces, algo muy importante cuando vayan a responder estas preguntas, que son como esta, que tengan, sean muy, hay algunas que impactan mucho en el resultado de la valorización. Entonces, por ejemplo, en esta, ¿en qué etapa estás? Desde idea hasta una etapa madura. Hay que revisarla muy bien porque esta después impacta fuertemente en los porcentajes. Aquí arriba, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ah? Acá arriba tenemos los 5 modelos de valorización y como pueden ver, por ejemplo, en Maturity Stage, ven que están en cero los tres primeros, que son de Venture Capital, Checklist y Scorecard, porque son más cualitativos. Entonces se enfoca, cuando ya hay una madurez de la empresa, se enfoca en los modelos de flujo, porque ya hay un historial más concreto, ya no es tan predecir un futuro sin mucha base, sino que ya hay un futuro conocido, ya se conocen ratios de crecimiento, entonces se entiende que se puede proyectar de mejor forma los flujos futuros. No así cuando estamos en una etapa de idea donde se valora mucho más los aspectos cualitativos, tanto del equipo, comparables de la industria, etcétera, como pueden ver que los valora con 38% versus un 4% los flujos. Entonces, impacta mucho algunas de las preguntas como esa, ¿ya? En el modelo. Entonces, para que ustedes tengan esa claridad de cómo puede impactar, que esto no es no hacerlo tan al chunte, sino como igual ponerle ojo a cuál categoría creen ustedes que están. Y aquí igual orienta, por ejemplo, etapa de startup con ventas sobre $200.000 y otra muy sobre los $200.000. Bueno, aquí va un detalle como de las cosas, los criterios que toma. Yo les voy a compartir igual la metodología que hay detrás de cada uno de estos métodos, de estos 5 métodos de valorización. Acá como muestra los pesos, se basa, por ejemplo, en esto, en las preguntas del cuestionario fuertemente. Y también ocupan fuentes de base de valorizaciones de Crunchbase, que es una base de datos que recopila información de inversiones y valorizaciones en los sectores, en distintos sectores, y los va categorizando y lo ocupa de base de comparables. Acá también otro aspecto que afecta mucho es dónde tienen ustedes su operación. O sea, es distinto. Nos tocó una vez con una startup boliviana hacer el caso, la startup con sus oficinas o su operación en Bolivia versus su oficina y su operación en Miami. No es solamente dónde físicamente esté la empresa, sino que cuál es el mercado al que atiende también. Entonces, en este caso era una empresa que se dedicaba como a economías naranjas, a difusión de artistas musicales latinos y tenía su mercado era Miami y su operación era en Miami. Entonces, siendo que ellos podían estar quizás trabajando desde Bolivia o que el fundador era boliviano, seleccionamos Miami como país donde realmente tenía el impacto de la solución, porque entonces el ratio de riesgo país también afecta en estas valorizaciones. Entonces también hay que darle una vuelta a ser hacer un análisis dónde están ustedes posicionados y el mercado al que atienden también.
Eh, bueno, aquí un detalle, un breve detalle de los flujos, la diferencia en cada uno, el modelo Venture Capital eh, y acá esto es como un poquitito el resultado que finalmente entrega, eh, donde dependiendo la etapa, como ven abajo están estos pesos, 30 30 16 12 12 es porque esta de haber estado en una etapa etapa idea o etapa de startup. Entonces consideró los cinco modelos y ahí él hace como un promedio basado en estos pesos del método para estimar una valorización. Nicolás, creo que tienes una... Yo no puedo ver mucho quiénes tienen manos levantadas Sí, ni nada. quiero rescatar algo que comentaste recién, cómo se alinea el mercado objetivo con las operaciones. Entonces, podría ser recomendable, si es que uno va a Singapur y Tailandia, instalar de alguna forma parte de las operaciones allá, ¿cierto? Para que haga sentido con la inversión y digamos, para apalancarse a este riesgo país, ¿cierto? Claro, o sea, como tú decís, tiene que ver con el riesgo país. Entonces, ¿cómo vas a ser evaluado fre- frente a los comparables? Entonces, o sea, frente al otro país que podrías elegir. Entonces, como esto no toma de dónde son los mercados que tú atiendes, uno podría hacer ese juego. Si es que ahí, Nicolás, si es que Sagra eh, dependiendo del volumen de cuáles son los mercados objetivos, uno podría eh, eh, definir cuál es el mercado que ustedes atienden o van a atender, ¿cachai? Entonces, eh, si tus flujos futuros van a venir de ese mercado de interés, uno podría jugar o Marisa y cambiamos, para nosotros es cambiar solamente una variable, ¿cachai? Pero podemos ver qué tanto pesa esa variable cambiando el riesgo país, ¿cachai? Eso podría ser un ejercicio, pero creo que es muy valioso porque podría llegar a afectar también mucho, bueno, sobre todo cuando uno compara un Bolivia con un Estados Unidos, claramente afecta, ¿cachai? Em, entonces, por eso creo que también es recomendable darle una mirada. Max, consulta. Sí, eh, sí. pero este valor, el valuation, este número resultante, o sea, uno lo tiene que usar, o sea, lo pueden uno preguntar en una potencial ronda de inversionistas, o sea, porque, por ejemplo, ¿Mm? imaginémonos en este caso en este momento yo digo, ¿sabes qué? Estoy en el mercado de Chile, entonces según la ecuación mi valuation sería un número, por ejemplo, más pequeño, ¿no? Pero, ok, pero tengo pensado esto, ingresos que vengan futuros del mercado de Estados Unidos, puede ser un poco más grande, pero ¿cuál número digo? Porque todavía no estoy en Estados Unidos, pues. Mm. No, debiera ser el actual. Tu valorización actual Ya. va a tomar los ingresos futuros que tú proyectes, pero por eso digo que es importante ver cuánto afecta el riesgo país. Lo que pasa comúnmente también es que, por ejemplo, ya para post Serie A o ya en una Serie A, muchas tecnologías te piden, voy a abrir, alguien está hablando en inglés. Eh, Nos pasa también que muchas veces para las startups latinas, ya en Series A te Ujú, piden que tengas una ubicación en Estados Unidos, en Delaware, o sea, que tengas la sociedad en Delaware o en Islas Caimán o en otro. Eh, o en Inglaterra u otros países. ujú, ¿Por qué? Porque los capitales van entrando allá, les da más seguridad, etcétera. Entonces, probablemente ujú, en el mediano plazo vas a tener una operación en algún país distinto al Chile, si es que estás en la dinámica de levantamientos de capital. Es una tónica que ocurre. O sea, por ejemplo, en el caso de Imagine Ventures, se pide que se forme el headquarters ¿cómo se llama? En Estados Unidos. ujú. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, puede ocurrir que al final terminen estando todo ahí. Ujú, Andrés, Sí, te quería preguntar qué pasa con los rubros que son de mercados que son más o menos inmaduros
pero dependiendo del país varía mucho su tamaño. En el caso mío, yo trabajo en apicultura, en trazabilidad, me dedico a dar valor agregado, entonces nuestras valorizaciones se han ajustado básicamente al mínimo, el low bound, por el tamaño de mercado. Pero si tú te vas a otros mercados, eso cambia. Por ejemplo, en España el mercado es el doble o tres o el triple de lo que hay aquí y está mucho más maduro. Entonces, ¿cuánto varía eso en la valorización de empresas? O sea, en la valorización ahí te va a afectar solamente el riesgo país. ¿En qué país uno declara que está la startup? Ahora, tampoco es que sea que te cambie, podríamos verlo, pero no creo que cambie tanto de Chile a otros países. O sea, no es tan, si bien Chile es más riesgoso que una España o que un Estados Unidos, pero no es tanto más riesgoso que otros. Eh, respecto al mercado, por eso les comentaba construir el roadmap, porque ahí uno define cómo va a crecer. Entonces, en el roadmap, en el mediano, largo plazo, en los flujos que uno proyecte, eh, uno va a ir poniendo probablemente los mercados que vas a atender y eso te va a traer consigo también cuántas ventas vas a generar en esos mercados. Entonces, si es que, no sé, en tu roadmap tienes ir al año 2 a abordar España, probablemente en el año 3 ya vas a empezar a tener flujo en España, quizás me imagino. Entonces eso va a impactar en tu revenue, ¿cachai? En tus ingresos, en tus costos también, porque hay costos asociados al abrir una operación allá, quizás, me imagino, no sé cómo será el modelo de lo que tú ofreces, pero también va a impactar en más ingresos. O sea, esto no se hace por ingresos por país, sino que es en el global. ¿Ya? Entiendo. Eh, y ahí un poco lo que me faltó responderle a Freddy fue que esto no es que te lo pregunten en una ocasión, te lo preguntan en el momento que tú estés levantando inversión, ¿cachai? O sea, Ya. y por eso aquí aparece este low bound y high bound, porque al final es una negociación. Esto no es un punto, mi Mm, valorización es 4.2 sino que es, algunos lo mencionan como una línea donde hay un rango, ¿cachai? O sea, hay un rango donde tú estás entre esto y esto. Hablamos un poquitito que esto es más futurología, en etapas más de idea, entonces, eh, eh, si bien eh, al final imagínate que uno dice, no, mi valorización es 4.2, pero en la negociación que alguien te dice, oye, entrego un 15 o un 10%, se fue a la cresta la valorización porque al final uno termina diciendo, sí, ya, ah, a tu valorización un 10% por lo que me vas a entregar, y por mucho que uno haya hecho esto perfecto, la negociación yo te diría que es la que manda también aquí en mm, esto, ¿cachai? O sea, porque como se habla muchas veces de los porcentajes, termina ese redondeo o ese acercarlo a un dígito, pucha, puede significar mucho, entonces mm, por eso también se toma mucho esto. ya, Como ven perfecto. en este ejemplo, era más madura la startup, entonces le aplicó los tres modelos, no los cinco. ¿Ya? Em, esto es el tipo de formulario que se va a ocupar, o sea, el tipo de preguntas que hay que llenar. Hay otra también que es muy importante, que a ustedes les vamos a compartir un Excel para completar esto y no van a tener esta mirada de en qué industria estoy. Eh, este sistema ocupa el modelo de Reuter Business Classification, el TRBC. Entonces les vamos a compartir un PDF para que ustedes busquen una o dos categorías donde ustedes creen que son las más certeras para las características de su emprendimiento, ¿ya? Que va a ser, les vamos a compartir este documento. Entonces aquí aparecen todas las categorías. eh, Les detallé también aquí algunas más de software, por ejemplo, software, eh, una aplicación, un software de aplicación, un software de empresa. Esto, si bien esta mirada como de index o de taxonomía, yo encuentro que es muy acotada, pero es la que ofrece el sistema, porque así tiene agrupado todos sus sistemas de valorización y comparables. Entonces, si bien tiene una IA que te dice, te recomienda dónde tú clasificas más, los campos son súper acotados. Pero
Eso yo creo que es una falencia del modelo, sobre todo para los comparables, pero, pero tenemos que estructurarnos con esta clasificación. ¿Ya? Entonces las vamos a compartir porque esto no tenía cómo incluírselo en el Excel así como una lista tan larga para poder compartirse. Hola Jason. Hola, tuve unos problemas de conexión, Max. Una pregunta. ¿Existen estos sistemas que uno va llenando el formulario y te va dando una valorización teórica, pero que sea como reconocido, que en Venture Capital como que digan, o sea, como startup tú dices, lo que pasa es que me dio X en este sistema. Mm. O en Venture Capital te dicen, no, pero si te da tanto, no es válido, si es válido, porque hay mucha como especulación al final, especialmente como, no sé, por Estados Unidos, que es como todo muy especulativo. Sí, sí, sí. Mira, yo he ocupado dos, o sea, el que tenemos, el que les estaba mostrando aquí, déjame mostrarte, esto es Equidam, el que vamos a ocupar nosotros se llama Equidam. Eh, creo que son holandeses, los hemos tenido en algunas charlas también a ellos. Eh, Toma bases de datos, está conectado con Crunchbase, entonces toma comparables basados en Crunchbase. eh, yo lo he visto que lo ocupan otros fondos. ¿Ya? Esto no es una Ya, asesoría uno a uno donde te van a ayudar a construir los flujos, no, acá tú llegáis con los flujos claro. e ingresáis datos, ¿cachai? Pero tiene harto reportabilidad y está bien conectado y como hablábamos en lo que preguntaba Freddy, que no hay que quedarse como con la cifra, como la cifra que está aquí al medio, sino que como con la línea, que es el low bound, el high bound, te permite tener como una valorización estimada, como un promedio, ¿cachai? De valorización más o menos donde yo podría estar, y ya pasa más en la negociación el ir ya ajustando esto. Nosotros Sí, además, esto les vamos a entregar un reporte de todo esto, un reporte bien analítico con todas las conclusiones, entonces genera un reporte defendible desde ciertos puntos o perillable si queréis después con eso. el due diligence, ¿cachai? Era Entonces, como preguntar qué tanto se usaba como referencia, qué tan válido es. sí, yo te diría ¿Cachai? que es bien, muy bueno. Eh, Se cuestiona mucho que Equidam no tiene cargadas tanto del proceso completo, tantos proyectos latinos, pero cada vez han ido poblando más. Muchos ocupan Charlie, muchos yo creo que acá, al menos en Chile, hemos ocupado Sí, Charlie para postular proyectos Corfo u otras cosas, que es un formulario de postulación. Bueno, ese formulario de postulación lo que trae detrás también es un sistema de valorización. Ellos, claro, que parten en Chile, entonces tienen mucha data de startups latinas o chilenas, pero tienen las falencias de no tenerlos del otro mercado. Entonces, te diría que es una mezcla, pero a mí me ha funcionado súper bien y te entrega mucha data de análisis, ¿cachai? Em, Después... Otro aspecto importante que tengan en cuenta, déjame avanzar. Son los aspectos financieros. Por lo general, va a depender mucho de a cuántos años quieran hacer sus proyecciones. Nosotros recomendamos a 3, 4 años a lo más. Eh, Sobre todo en etapas muy de idea, es menos el plazo porque hay poca certeza del futuro. Hay otros que dicen, pucha, no, sabes que mi impacto va a ser en el año 4, entonces, pucha, ya, pon más datos. Tiene mucho que ver con cómo es el viaje de su tecnología. O sea, si es algo más biotech, que está todavía en una etapa muy de investigación y saben que se van a demorar, no sé, 2 años en investigación, pucha, quizás hay que extender los plazos a más años, que un proyecto que ya está en mercado y busca crecer y que quizás su lógica, su roadmap es más, puede ya tener en menos tiempo más certezas de lo que proyecta, ¿ya? Pero tiene que ver un poquitito con eso, con que no hacer tanta futurología, sino que hacer más cosas que puedan manejar un poquito más con datos más tangibles. Eh, bueno, todo esto es un Excel que al final tienen que llenar, como ven aquí, solamente los cuadraditos en blanco, estos que están como de un color más blanquito, entonces no es que tengan que llenar todo, porque esto también proyecta
tiene un sistema que puede prellena y proyecta ciertas características, ciertos avances. Em, Eso de cara a la presentación, pero les quería mostrar también el tipo de reporte de resultado. Eh, Ahí creo que se puede ver, están viendo el reporte, ¿no? Se puede ver Una un PPT. reporte. Ah, ¿siguen con la PPT o no dice Company Summary? Seguimos con No. la PPT. Ah, ya, déjame compartirles de nuevo. Eh, Pantalla, me imagino. ¿Se ve Company Summary? Ahí sí. Ya. Entonces, este es el tipo de reporte donde analiza como todos los datos financieros que ustedes incorporaron. Hay datos también adicionales como esto va de cara a levantar inversión. También uno completa el porcentaje dentro de la sociedad, cuántos founders son, qué porcentaje tienen, etcétera. También si es que hay otros inversionistas, arroja las valorizaciones y los pesos asociados. Hace un análisis con otras empresas similares, un benchmark de rondas similares, las últimas recientes rondas similares, que pone empresas, dado que eligieron una industria, pone empresas cercanas, em, detalles de su EBITDA, de sus ingresos. Acá también si es que han levantado o no capital. Y aquí esto es lo que les decía, que después pueden revisar en profundidad con sus inversionistas o potenciales inversionistas, que son las lógicas de cada uno de los modelos, los cálculos, cómo han sido calculados cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces es bien completo y sirve también para ir teniendo como esa primera sensación de, pucha, ¿qué valorización tengo yo? Sobre todo para los que quieren ir a levantar plata, sobre todo los que van a Estados Unidos con miras a reunirse con inversionistas, etcétera. Em, Eso de ahí, eh, déjenme ver también el Excel que les vamos a compartir. Ahí, Chato, me confirma si es que está viendo un Excel o no. Sí, estamos viendo Ah, lo sí, mismo. Sí. ya. El Excel que les vamos a compartir trae esta introducción, o sea, esto es lo que tiene dentro, el cuestionario, que son 36 preguntas. Aquí solo tienen que marcar con una X una de las alternativas, ¿ya? Hay una que es medio torpe el tema, pero que es esta de propiedad intelectual, perdón, esta de tipo de propiedad intelectual, marquen la que creo yo que es una de las más potentes, o si es que en el caso de ustedes tienen patentes y además alguna marca, pongan en el peso si es que es más potente la patente o la marca. Entonces, si es que es más potente la patente, detallen ahí patente, ¿ya? Porque esto es de selección, ¿cómo se llama? Individual, no sé, de un solo, no permite seleccionar varias. Entonces, obviamente hay otras empresas, no sé, un Coca-Cola. Te diría que más que su patente o su secreto de la Coca-Cola, es más su marca. Entonces ahí es su marca el relevante, ¿ya? Eh, eso, son 36 preguntas. 36 preguntas nada más. Financials tienen que llenar. Se los voy a dejar marcados. Eso, les voy a marcar bien cuáles son los que tienen que llenar, porque no es necesario llenar todo. Eh, Acá están los conceptos detrás de cada uno de los ítems que se preguntan. Acá están descritos en detalle. Y esto es ya el detalle de cuánto capital requieren en esta ronda que van a hacer. El uso de fondos. Acá estas son sugeridas. Pueden incluir más o eliminar algunas. Eh, y las rondas anteriores. ¿Ya? Qué rondas han tenido, cuándo fueron cerradas, si hay más, marcan más, pero estos al final son datos para complementar el reporte y que les quede un reporte muy cerradito, bien completo con quiénes son los inversionistas anteriores y cómo son sus participaciones. Aquí una breve descripción de su empresa, dónde está ubicada. Acá listar competidores con sus páginas web
Y acá, quiénes son los accionistas y qué porcentaje tienen para hacer ese diagrama de circulito. Entonces, de eso se trata esta sesión, o sea, como mostrarles qué herramienta vamos a ocupar. Eh, También estos competidores nos van a servir a nosotros porque nosotros ocupamos una herramienta que nos permite levantar datos de competidores, entonces, que es Traction. Entonces también podemos hacer una búsqueda de soluciones como las de ustedes, por ejemplo, no sé, Notco, no sé si ahí se ve lo de Notco. ¿Ya? Ah, ya, ya, entonces estoy Sí, se ve. compartiendo. Entonces aquí uno puede buscar competidores o la categoría donde ellos están. eh, eh, Acá, coverage areas. Entonces, para tu plant-based. Entonces uno puede aquí también buscar competidores plant-based eh, y ordenarlos ¿cómo se llama esto? Por levantar, por ejemplo, total funding, si es que fuera la categoría, para mí es una de las categorías más importantes porque te permite ordenarlo por quienes han levantado más lucas y uno podría entender que los que han levantado más lucas son más eh, o son más exitosos o que tienen más capacidad de lograr un éxito. Entonces aquí uno se puede encontrar a veces con empresas chinas, asiáticas o con gallos que uno no tenía en la vista. Muchas veces me pasa que, claro, conocen al cuarto, el sexto y no han visto otros. Y es interesante verlos porque, sobre todo si es que ya están en lo que les comentaba antes, si es que ya están públicas, por ejemplo, esta está pública, pueden capturar más información en su, en investor presentaciones de inversionistas u otros, ¿cachai? Entonces, como que hay harta información que uno puede acceder con las de los IPO o uno puede ver qué es lo que venden, cómo lo venden y qué buenas prácticas tienen, etcétera. Entonces, también eso vamos ahí a compartirles probablemente cuando completen esa capa, compartirles algunos listados o performance de inversión de algunos, a quienes les han golpeado puertas, qué inversionistas hay en ese sector, etcétera, si es que es de valor para ustedes. ¿Ya? Esa es como lo que queríamos compartirles, como algo más práctico de qué deben llenar y dónde llenarlo. Ahí ustedes también nos confirman si es que no quieren hacer una valorización porque su idea es hacer esta prospección más comercial y para ustedes no les calza mucho hacer una valorización. No lo hacemos, pero se los queríamos presentar como una posibilidad, dado que tenemos todas las herramientas y podemos ofrecerles eso dentro del programa. Vale, muchas gracias. No sé si Súper. tiene alguna pregunta antes de cerrar. No, Oye, súper Max, bueno. Tomás acá. Tengo una pregunta quizás relacionada o no tanto, pero para levantamiento de capital y los fundadores en general, ¿tu recomendación al respecto de años que uno tiene y el éxito que es como en 10 15 años? Es decir, ¿qué es lo que me puedes decir al respecto de eso? Veo que hartos de nosotros tenemos canitas blancas, entonces... Creo que un tema que no hemos mencionado, estamos hablando de levantar capital, pero entiendo que ahí hay un temita que podríamos, no sé si puedes dar algún insight. Mira, no me ha tocado ver como problemas en eso. Eh, Claramente puede ser un riesgo, o sea, si ya está muy avanzada la edad, nos ha tocado tener emprendedores de edad bien avanzada que nos los topamos, Javier, hace muy poco, nosotros cuando trabajábamos en QVC, o sea, hace el 2016, 2017 los conocíamos. Y siguen con emprendimientos activos y ya estamos en 2025. Entonces, si bien ya tenían avanzada edad hace 10 años atrás, siguen poniéndole. Así que te diría que hay sobrevida todavía de emprendimientos veteranos. Eh, pero no sabría qué decirte. O sea, si bien son 10 años, yo creo que tus canas todavía aguantan 10 años más, así que, y mucho más. Entonces, no sé, no sabría qué decirte. Ahí cada fondo verá cómo lo evalúa. Eh,
bueno, son decisiones de empresas. Hay muchos casos públicos ahí de McDonald's, de Kentucky, que aparecen ahí en LinkedIn, que han sido veteranos ya después de toda una carrera vendiendo otras cosas y sus emprendimientos los tomaron recién con avanzada edad. Eh, no sabría cómo decirte ahí, no creo que haya tanto problema en eso. Sí, puede ser que muchos tengan un sesgo de que mayor edad, poco tecnológico, yo creo que no necesariamente, y también a veces va a depender el rubro donde estén. Y yo apelaría más al conocimiento más profundo, tanto empresarial como de la industria donde se están metiendo, que creo que es más aporte eso al final. Muchas gracias. Francisco, Hola Max, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿verdad, Francisco? Em, Mira, nosotros estamos en etapa bien temprana, pre-revenue, todavía con research, porque somos como súper científica la startup. Em, ¿Cuáles son las variables más importantes ahí para valorizar qué información es la que nosotros deberíamos enfocarnos Mm, para tener un valor claro? Me imagino que de tamaño de mercado, cuestiones así, pero estando tan verde, ¿cómo fundamentamos ese número de mm. manera correcta? ¿Y Gracias. ahí, Francisco, qué tan lejos están de salir a mercado en años o Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr venta este año, no? pero, pero vamos avanzando en paralelo con los dos, ¿cachai? O sea, tratando de lograr la venta con el cliente Mm, y avanzando en el desarrollo del producto, cosa que calcen los dos en el momento de la venta, ¿cachai? mm. Sí, yo diría que ahí es probable, depende de cuándo van a salir al mercado, que tengas que incluir más años que 3 años, porque si no se va a ver muy poquitito el impacto probablemente de tu negocio. Em, y lo otro que, claro, ahí es más el mercado, el problema que estáis resolviendo. Si tiene temas de propiedad intelectual, estos modelos valoran mucho eso. Em, si bien aquí no hay una profundidad en temas de propiedad intelectual, solamente como viste, ese casillero de si tiene PI o no, em, es distinto si es que hiciste una solicitud, así que ya tienes una patente obtenida, ¿cachai? Si es que es una patente nacional, en cuántos países, cuántas bajadas nacionales. Entonces depende también mucho Ya. de las características de tu tecnología. Nosotros hoy día estamos con una tecnología con un emprendimiento que es de nanoanticuerpos, muy biotech para vacunas para animales. Y si bien todavía no sale al mercado, pero hay un potencial enorme de lo que puede hacer con su solución. Entonces ahí va más el mercado que puede atender, más el espacio de oportunidad que puede tener. Diría que va más por esas vías. ¿Ese es Berkin Biotechnology? Sí, ¿Me sí, suena? sí, Ya. Ah, sí. no. Andamos en ese espacio. Ya, bacán. Súper. Te pasaste. Jason. Sí, mira, mi pregunta es como entre la anterior y esta, como entre toda la experiencia haciendo muchas cosas versus más temprano. Y el caso particular nuestro es que hicimos una venta de crédito de carbono Mm, y fue una gran venta, mm, pero después ajustamos, pivoteamos y vamos como creciendo de nuevo, pero en el nuevo modelo. Entonces nos ha costado como hablar de eso. Por ejemplo, en una slide de financials, es muy feo poner, vendí $1 millón y después bajé claro. y voy creciendo, ¿te fijas? Mm, Entonces hemos tenido como dificultad en cómo explicar eso. Explicar de que si bien tenemos un muy buen trayecto de muchos pivotes y de aprendizaje, pero a veces puede parecer mucho, mm. ¿te fijáis? Entonces, no sabemos cómo traducir eso a veces. En Como que tu contestar la pasado te pregunta. condena. Tu Como éxito te eso condena. mismo, claro. Pero Entonces, eso no, habla bien de que han podido, bueno, ahí entendiendo, uno asume que quizás
No sé por qué pivotearon, si les estaba yendo tan bien, quizás los costos eran muy altos, no sé, ahí no tengo idea, o quizás cambió la regulación o cambió algo. Eh, Ahí tú nos dirás, pero yo creo que es como, no sé, pues, tuve empresas anteriores, o tuve un éxito anterior, o tuve algo muy beneficioso anterior, eso hay que mostrarlo, ¿cachai? Ahora, las razones del pivote son las que hay que Igual, discutir. igual esto es un pivote en el mismo negocio. Sí, claro, Particularmente se vendió crédito de carbono, pero fuimos como brokers. Entonces, ya, ¿cómo contamos la historia? Y después y conocimos el mercado, lo mal que funciona, hicimos venta y lo estamos mejorando. mm, Es el mismo negocio, solamente que hemos cambiado. Es un pivote dentro del mismo negocio. Pero claro, a veces explicar es como, ya, pero si vendían $1 millón de esa manera, pero ¿por qué no hacen eso? Nosotros, claro. porque, no, pues no queremos ser uno más, no queremos ser otro broker, sino que queremos Tiene la oportunidad, pues, mejorar, ¿cachai? Entonces, mostrar esa oportunidad. insisto, en el financials es como una subida y luego una bajada y después crece, 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 crece. Mm, Entonces, es difícil explicarlo a un VC, por eso te lo comento a ti, como mm. con experiencia en ver la slide, en ver este tipo de experiencia. Sí, son casos extraños, pues, ¿cachai? Eh, pero al final hay que mostrar esa experiencia de lo que han logrado anteriormente y a la vez decir, esto lo logramos haciendo algo, no sé, commodity o más commoditizable versus lo que están haciendo ahora, que me imagino tienen más perspectivas de crecimiento, ¿cachai? Entonces, Claro, la oportunidad de mercado o la apropiabilidad de ese segmento, de esa categoría de también. producto, de esa solución, es distinta, ¿cachai? O sea, se me ocurre que va por esa vía. Dale, gracias. Ahora, en los flujos y en los comparables, claro, en los flujos, como viste, no toma un histórico, sino que toma desde el hoy hacia adelante. Entonces, no hace una reversa mirando para atrás, pero sí hace la experiencia de los fundadores en la industria, sí la valora en los de checklist. Entonces, si es que en esta categoría lo dejan como, ahí tiene que ver en eso, en qué etapa lo vas a dejar, porque la experiencia anterior quizás era una etapa más madura de la solución, porque estaban en un mercado más maduro también y con una solución muy madura, siendo que ahora están como en algo más startup o que están pivoteando, modelando cuál es el modelo, y que probablemente te va a pesar más los otros, te conviene que pesen más los de etapa temprana, los indicadores de etapas más cercanos a la idea o a startup stage, ¿cachai? Porque te van a beneficiar esa duda del futuro, porque si es que Sí, tienes esa duda, ¿cachai? sí, a veces hemos sacado eso de la suma, la finanza, el Claro. ingreso que proviene de esa gran venta, porque Mm. no es exactamente el mismo negocio el que estamos. Claro, nos pasó el año pasado con un chico que tiene ese index, que es un índice ESG, de impacto ESG de empresas, que les hace llenar una vez al año un documento como un formulario eh, para ver cómo fue su índice ESG, y ese impacta en el indicador de la bolsa. De hecho, en la bolsa aparece el índice ESG de ese index, aparece. Em, Ellos qué hicieron, pivotearon y están haciendo un modelo donde a través de la data pública levantan tu análisis de tu evaluación ESG, ¿cachai? Entonces es algo dinámico, es distinto, pero están recién partiendo con eso. Entonces, si bien venden millones con el otro modelo, ese para este nuevo producto que es como un spin-off de la empresa, lo están viendo como un spin-off en cuanto a valorización, oportunidad de mercado y otras cosas, porque es muy distinto, es otra oportunidad. Buena, buen dato, gracias. Si ese es del año pasado. Ya, ok. Claudio, Hola, ¿cómo están? hola, hola. Oye, cada workshop que pasa me siento como poroto en paila marina, como dicen. Porque me ocurren varias cosas. Yo desarrollo un alimento. Mm, Yo quedo boca abierta cuando los chicos más jóvenes, ahí Tomás estaba hablando respecto de las canas, de todos los términos que para variar el mm, 99,9% son en inglés y que mm. además deben de venir de escuelas muy, muy top, ¿no es cierto? Top de línea. Eh, y no sé, la valorización te podría salir negativa, porque me pasa que yo llevo un tiempo ya con esto,
Sí, tengo chaya, como le digo yo, porque nos hemos ganado un par de fondos de Corfo, somos marca Chile. El 2024 fuimos reconocidos como una de las 50 mejores innovaciones alimentarias del país. Mm. Yo trabajo con algas desde Magallanes, que es una zona extrema del país. Y hoy día, claro, tuvimos venta nada menos que al ejército para que nuestras conservas se fueran a la Antártica, que es una muy buena, fue una muy buena validación comercial. Y de ahí paramos un poco en el sentido de, como yo por lo menos considero que lo que hacemos es muy sencillo, es tratar de ahora darle un tema más sustentable, entonces estamos viendo la búsqueda de cultivar nuestras propias algas para darle un mayor valor agregado. Mm. Entonces, claro, la idea de nosotros es intentar de alguna forma, que ahí está en veremos, tratar de ir a Asia, por supuesto, porque allá las algas son algo de todos los días. Y nosotros trabajamos con cochayuyo que se da en Chile y en Nueva Zelanda, no en ninguna otra parte más. Y las Mm. de Magallanes son distintas a las del resto. Entonces, Súper. yo encuentro que es extremadamente básico y simple lo que nosotros hacemos comparado con lo que Pero, escucho. pero Entonces, Claudio, como que, dime. pero ahí Claudio, es que quizás muchos de los proyectos que aquí hay están basados en un producto que tiene un alto grado de novedad, ¿cachai? Ujú, Pero no hay que dejar de lado los proyectos que se basan en un modelo de negocio que es novedoso. O sea, un Starbucks no tiene nada de novedoso si es que uno lo mira ahora en retrospectiva o si es que uno lo analiza hoy en día, no tiene nada de. Lo disruptivo que tiene es que en su momento conjugó cosas que no se conjugaban, ¿cachai? Y no tiene nada de ciencia de la NASA detrás de su modelo. O sea, lo que tiene es conexión a Internet, muchos enchufes, agua con café, ¿cachai? Entonces, y una atención que aspiracional de que me hablen por mi nombre. Entonces, si te fijáis, no tiene nada que uno no pueda hacer, solamente que lo conjugaron y armaron una propuesta con franquicias en un modelo escalable, ¿cachai? Si uno lo ve en retrospectiva como simplificando el tema, te aseguro que debe haber sido una cuestión tortuosa y pasaron todo lo que pasan todos los emprendedores. Pero a lo que voy es que existe esta innovación en productos más tradicionales. By María, por ejemplo, que vende también mm, conservas de pepinillo, mm, Buca o Tica, que ujú, creó una nueva categoría de productos en los supermercados y revolucionó la industria de las papas fritas y de los snacks. La revolucionó. Antes no existía en una categoría de esa mm, forma un pasillo tan valioso cómo subió el precio de las papas fritas a 3 lucas, cosas que costaban lucas, pues subió a 3 lucas 500, 4 lucas. Entonces, esa es innovación en producto también. Y a veces tiene que ver con marca, posicionamiento, formatos, sabores. Entonces, mm, no sé, nos contaban los de AgroSuper que ellos le pusieron un logo a las cajas de los cerdos que vendían, no, de las patas de pollos que vendían en Asia y solamente por el sello, que era un logo con rojo de un color, los reconocían y como que las encontraban mejores los asiáticos. Y así solo por una marca, un símbolo en una caja, ¿cachai? Entonces, mm. a veces hay oportunidades que hay que masticarlas, masticarlas, masticarlas y darle valor al producto que tú vendes. Quizás hay que profundizar. Es muy bueno que vayas a prospectar ese mercado porque vas a poder profundizar con la gente, qué es lo que valora. Quizás lo valora en un formato distinto, lo que pasa con Mm. las cerezas de Chile en mercado asiático, que son en una fecha, que tienen que ir envueltas en un papel dorado, que se regalan en caja. Entonces, hay todo un conocimiento de los calibres, lo que significa para ellos. Entonces, creo que hay otros valores. Y sí, nosotros acá hablamos mucho de estos idiomas extraños, pero porque lo crearon, todo esto viene de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces son conceptos que a veces los hemos copiado a nivel global, en realidad. Gracias, Max. Sí. Eso pues chicos, no los quiero latear más. Así que les vamos a compartir el archivo, esta presentación, en reportes de ejemplo para que puedan ver la metodología que hay detrás. Y creo que eso, el Excel, eso. Ya, bacán, gracias Max. Muchísimas gracias, quedó todo súper claro. Y muchas gracias a todos también por conectarse.
Y Gracias. bueno, recordarles también, bueno, como decía, Ana, que vamos a compartir como muy pronto este material y también como, no sé si podrían cover este tema hoy, pero y le estuve enviando algunos correos a ustedes para como que puedan agendar el primer seguimiento con sus propios respectivos para la primera sesión de seguimiento, así que para que por favor se agenden como de aquí al martes. Y bueno, como le decía en el correo, lo bueno que antes de esta sesión que tengan como bien clarito como su roadmap, o sea, que al menos lo tengan avanzado y también como que lleguen con sus objetivos bien claros con respecto a lo que quieren lograr perdón, en este programa, que sean en términos de levantamiento de capital, términos más como comerciales de ventas. O sea, ustedes como llegan con esta información para que nosotros después podamos como orientar más como las mentorías o también los seguimientos y ahí avanzar con ustedes con respecto a lo que necesitan. Así que eso, muchísimas gracias a todos, de nuevo, gracias a Max, te pasaste y que estén súper bien. Chicos, Ahí estamos hablando. un abrazo. Chao, Chao, chao. muchas Chao, que gracias. estén bien. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.